Bien, buenas tardes. Entonces, en esta que sería la última clase del curso, a continuar con el tema que iniciamos en la clase anterior. Hagamos un breve recorderis de qué fue lo que hicimos. Nosotros en la clase anterior, además de discutir las aplicaciones de la ley de Faraday, regresamos a este problema de la ley de Ampère. Entonces, si recordamos, la ley de Ampère nos decía que si recorríamos una trayectoria cerrada, haciendo el producto punto entre el campo magnético y el diferencial de desplazamiento en esa trayectoria, eso nos debía dar un valor constante. Y ese constante estaba dada por mu sub 0, que es un parámetro, una constante de la naturaleza, y por la corriente I. ¿Quién era la corriente I? La corriente I era la corriente que atravesaba una membrana o una superficie que tenía como frontera esta trayectoria que teníamos aquí, ¿cierto? Habíamos dicho, esto es una trayectoria cerrada, y acá habíamos dicho, esto es la corriente que penetra la superficie. Recordando entonces que en ese caso, la trayectoria cerrada es la frontera de esa superficie, ¿cierto? Pero entonces fue allí donde Maxwell notó que había inconsistencias. Si él tomaba, por ejemplo, esta situación en donde tenemos un capacitor, conociendo que en el capacitor, cuando se está cargando, tenemos o podemos asimilar como ese proceso de carga como una corriente que me lleva cargas positivas a la placa, que va a quedar cargada positivamente, y se lleva las cargas positivas, dejándome una placa cargada negativamente. Entonces, de esa manera, acá se nos establecería un campo eléctrico. Pero efectivamente, en el medio de las dos placas no hay una corriente como tal, no hay un flujo o un desplazamiento de cargas, que esa es la concepción o lo que nosotros hemos descrito como corriente, donde sí va a haber corrientes a través de este conductor que se lleva las cargas positivas y a través de este conductor que está trayendo las cargas positivas. Entonces podemos hablar también de que cuando tenemos un capacitor de placas paralelas o un capacitor en general, ¿cierto? Podemos hablar de cómo está distribuida la carga en esa superficie. Eso lo describimos a partir de la densidad superficial de carga, que nos permite expresar la carga por unidad de área. El campo eléctrico, en este caso, ese sí es propio del capacitor de placas paralelas, está expresado en términos de, digamos que esto es la magnitud, y no digamos es el vector porque allí no estamos dando la direccionalidad, es eh, la densidad de cargas libres, es decir, las cargas que se alojan sobre, sobre las placas del capacitor y sobre este par de constantes. Una de ellas es la constante de permitividad eléctrica en el vacío y la otra la llamamos la constante dieléctrica. Entonces, esta constante dieléctrica será 1 si tenemos el vacío o si tenemos aire. El aire es muy cercano al vacío en su comportamiento eléctrico, pero si tenemos un material dieléctrico aquí, pues entonces acá podemos poner esa constante dieléctrica. Recuerden que lo que hace la constante dieléctrica es precisamente cuando incrementamos este valor, disminuimos la magnitud del campo. El campo aquí se reduce y al reducirse el campo, entonces podemos aumentar el número de cargas que tenemos aquí. En otras palabras, aumentamos la capacitancia. Y entonces, si describimos esto en términos de la carga y del área, como lo pusimos aquí, entonces tendremos las cargas libres, el área de ese capacitor. En este caso estamos considerando un capacitor de placas circulares, puede ser cualquier tipo de capacitor, pero aquí simplemente por facilidad vamos a ponerlo de placas circulares y por las dos constantes que hablamos hace un momento. Dijimos entonces que la corriente era cómo cambiaban las cargas con el tiempo, ¿cierto? Si el capacitor se estaba cargando, la cantidad de cargas que se está almacenando sobre las placas en una constante de tiempo, en una unidad de tiempo, será equivalente entonces a la corriente que está fluyendo hacia cada una de las placas, ¿cierto? Hacia esta placa y que está abandonando esta placa, considerando nuevamente que la corriente convencional
es un flujo de cargas positivos. Si hacemos la derivada, si evaluamos cómo cambia el campo eléctrico, nos vamos a dar cuenta que la magnitud del campo va a estar entonces relacionada con esa corriente. Hasta ahí fue que llegamos. Dijimos entonces que vamos a partir de este parte del problema. Vamos a partir considerando esta situación. Voy a duplicar esto, permítame un segundo, y simplemente lo vamos a copiar aquí. ¿Qué es lo que nos va a interesar entonces en este momento? Sabemos que bajo esta consideración, ese punto P, o esos dos puntos P1 y P2 que tenemos allí, son puntos que simplemente están por fuera de ese sistema, del circuito que me está cargando el capacitor. Sin embargo, yo acá puedo establecer una trayectoria alrededor del hilo conductor. Voy a poner por aquí una trayectoria, pongámosla por aquí, ¿cierto? Esta trayectoria que tenemos aquí, que simplemente me está rodeando el hilo conductor y que puede ser de un radio de curvatura o de un radio R, me va a permitir entonces determinar, utilizando la ley de Ampère, el caso o cuánto es el campo eléctrico que esta corriente que va circulando por aquí me está produciendo, ¿sí? Porque acá tenemos un desplazamiento de cargas, entonces uno podría pensar, listo, es que definitivamente por aquí va a estar o vamos a tener un campo magnético inducido por esas corrientes que tenemos allí. Entonces, si recordamos esa ley de Ampère, decíamos, bueno, entonces vamos a poner una membrana. Hagámosla de la manera sencilla. Supongamos que tenemos la membrana justamente aquí, o esa superficie con esta frontera que tenemos ahí, esta frontera que definimos acá. Una frontera circular, ¿cierto? La simetría del problema nos dice es la manera más sencilla de aplicar la ley de Ampère. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Vamos a llamar esta trayectoria simplemente la trayectoria 1 y apliquemos la ley de Ampère. Entonces, la trayectoria cerrada de B punto de L tiene que ser igual a μ sub 0 por la corriente que está penetrando. ¿Cuál es la corriente que está penetrando? Esa superficie. Entonces decimos, bueno, ¿dónde está penetrando la corriente? La corriente está entrando por aquí, a través de esa membrana. ¿Y cómo es el campo magnético? Por la dirección de la corriente, como se está desplazando en este sentido, entonces sabemos que el campo magnético estaría apuntando tangencial, ¿cierto? Tangencial a esta superficie. Si unimos todos los vectores, pues estaremos hablando entonces de que el campo magnético nos forma una trayectoria tangencial a ese círculo cuyo centro es el hilo conductor. Hasta ahí estamos claros con lo que hemos hecho hasta el momento, ¿cierto? Entonces, si yo defino que mi trayectoria de desplazamiento, vamos a definir la trayectoria de desplazamiento de L, y observemos que entonces en ese caso, lo que ya hemos conocido de la ley de Ampère, la trayectoria del campo son paralelos. Y al ser paralelos, entonces esa integral se me simplifica y ya puedo decir, entonces esto es la magnitud del campo por la integral cerrada del desplazamiento en esa trayectoria 1. Y esto es μ sub 0 por, simplemente llamémoslo I. Esta es la corriente que tenemos. De hecho, la voy a poner aquí en rojo para que recordemos que es la corriente I que nos está generando el problema. Entonces, hasta ahí no hay ninguna complicación, ¿sí o no? María. Juan, en la parte de la dirección del campo, es con base entonces a la corriente, no la convencional, sino a la otra. Es con base en la corriente convencional. Es que no me da el sentido, pues no sé, o será que la estoy aplicando mal. De pronto es que la perspectiva que estoy utilizando no es la que estamos. A ver, voy a cambiar un poquito. Voy a dibujar la trayectoria de tal manera. A ver, más fácil, hagámoslo así.
Voy a modificar esta placa para que lo veamos bien. Esta placa es esta placa del capacitor de esta manera. Listo. De pronto es la perspectiva la que te está enredando allí. Borremos esta también. Y pongamos esta otra placa también circular. De pronto fue que, como cambié la perspectiva, se está viendo rarito. Entonces, el hilo conductor viene por acá. Ahora sí. Sí, ahora sí. O sea, ¿cómo lo digo? Sí, se ve igual pues como la del capacitor para Voy a hacer la ah, continua. Y acá eso. justamente voy a llegar y voy a hacer el corte como para mostrar que esta parte de la membrana que estoy recorriendo, esta parte del conductor pasa por delante. ¿Listo? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, observen pues que con esta definición, simplemente lo único que nos queda entonces es evaluar ese producto, más bien esa integral de línea de dl. Pero ya sabemos que ese dl no era otra cosa que un diferencial de teta por aquí. Ese dl en magnitud se me convierte en un diferencial de arco. Y entonces esa integral de dl se me convierte en la integral de r de teta evaluado, bueno, y r es constante, entonces de una vez lo puedo sacar de la integral. Entonces me quedó aquí la magnitud de b, r de teta en la integral sobre la trayectoria 1 y esto es mu sub 0 y en rojo. Listo. Y entonces de ahí eso es lo que ya conocíamos. Sabemos entonces que la magnitud del campo por r por la integral t de teta en toda la trayectoria circular, eso es 2pi, y esto es igual a mu sub 0 por la corriente en rojo. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. La magnitud del punto B, digamos que esto es B en el punto P1. Hagamos énfasis allí. P1, 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 ¿cierto? Y esto será entonces igual a mu sub 0 por la corriente que pusimos en rojo sobre 2pi por R. Eso es exactamente lo que habíamos descubierto cuando hicimos la ley de Ampere para un hilo conductor cualquiera. ¿Dónde van a surgir los problemas? Los problemas van a surgir justamente cuando nosotros tratemos de determinar con esa misma metodología el campo magnético en el punto P2. Entonces, ¿qué diríamos? Vamos a poner una trayectoria, voy a ponerla de un color distinto, simplemente para poder distinguirla. Entonces, miren la trayectoria. Esta trayectoria viene por aquí, entre las dos placas del capacitor. ¿Sí? Y si yo le pego una membrana, entonces esa membrana vendría en toda esta región. Ahí estaría viendo la membrana. Y voy a poner de otro color un poquito más clarito la membrana en la parte que está tapada por la placa. Listo. Entonces está claro la forma de la geometría de la membrana y de la trayectoria que estoy siguiendo. Entonces yo diría, bueno, entonces yo podría considerar que por simetría, ¿cierto? Este problema, en donde yo lo analice a lo largo de todo este hilo conductor, me va a generar que el campo magnético apunta en esta dirección, ¿cierto? Si lo analizo por acá, el campo magnético, miren que también va a apuntar en esta dirección. Entonces, uno podría imaginarse, ¿cierto? ¿Por qué la naturaleza va a cambiar radicalmente la simetría del campo magnético o la orientación del campo magnético en esa región? Digamos que el campo magnético por aquí también podría estar en este punto. Llamemos el campo magnético en el punto P2 y que va a ir en la misma orientación del campo magnético de cualquier otro punto sobre ese hilo conductor. ¿Listo? Y entonces tratemos de hacer ese campo magnético otra vez aplicando la ley de Ampere. Entonces la ley de Ampere nos decía, bueno, es que la integral del campo magnético en el punto P2 de L, en esa trayectoria, esta llamémosla la trayectoria ahora 2, en la trayectoria 2,
es mu sub 0 por la corriente que penetra la membrana en 2. Y entonces allí es donde sale el problema. ¿Cuál es el problema? Pues por este lado no tenemos problema. Por este lado esto simplemente nos va a salir magnitud del campo magnético en 2 por 2pi r. Este es el radio. Llamémoslo si quieren el radio 2 porque es otro radio. Y esto igual a mu sub 0 por la corriente que penetra a través de 2. Pero el problema es que la corriente que penetra a través de 2 es 0. Y entonces uno dice, ok. Entonces eso quiere decir que el campo magnético en 2 ahí tenemos un problema, ¿sí o no? La única solución factible, como la corriente que penetra es 0, es que esto no es 0. Eso es una trayectoria, eso es una longitud de este desplazamiento que hice a lo largo de la trayectoria 2. Entonces esto no puede ser 0. Esto es distinto de 0. Y entonces la conclusión que uno diría es, entonces tiene que ser que el campo magnético en 2 es 0. Y resulta que pues, Faraday dijo, no, aquí hay un problema. El campo magnético allí no puede ser 0. ¿Y él por qué sabía que el campo magnético, Maxwell dijo, el campo magnético allí no puede ser 0? ¿Y por qué sabía que no podía ser 0? Porque en esa región, entre las placas de los capacitores, había experimentación que mostraba que sí había campo magnético. Es decir, si se ponía una brújula, esa brújula se desviaba. Y no por efecto de estos hilos conductores, sino entre las dos, o en la región que había entre las placas. Y tampoco tendría sentido pensar que entonces sobre justamente antes del capacitor haya campo magnético, desaparezca el campo magnético y otra vez vuelva a aparecer. Esa discontinuidad en el campo magnético no tenía, digamos, ninguna lógica. Entonces allí ¿cuál fue la alternativa? Bueno, entonces miremos a ver si nosotros cambiando el tipo de membrana, porque la ley de Ampère no nos limita a que la membrana tenga que ser plana, a que esa superficie sea plana. ¿Cierto que no? Puede ser cualquier tipo de geometría. Entonces ahora vamos a considerar una geometría distinta. Entonces esto no tiene sentido. Porque de pronto no vamos a pensar y a irnos con esa idea de que, listo, el campo magnético, entonces en el punto 2 me va a dar 0. Listo, entonces vamos a revisar qué pasó aquí. Pero ahora vamos a considerar esta otra situación. Vamos a considerar el hilo conductor, la placa del capacitor, la placa del capacitor me cochueca, la otra placa del capacitor por aquí, el hilo conductor. Yo ya sé que la corriente va para allá y la corriente va para allá. Estamos en el proceso de carga de ese capacitor. Hasta allí estamos claros, ¿sí o no? Sí, Juan. Sí, Juan. Listo. Miremos, por ejemplo, otra vez ese campo magnético del punto P1. Recordemos que el punto P1 está aquí. Y vamos a tomar ahora voy a ponerte otro color. Vamos a tomar entonces la trayectoria de esta forma. Esta va a ser mi trayectoria. Así. También una trayectoria circular con radio R1, así como hicimos en el primer caso. Pero ahora, bueno, y entonces decimos, pues listo, entonces el campo magnético en P1 va en esta dirección, va por aquí, va para allá, va hacia arriba, va rodeando simplemente esa trayectoria cerrada que seleccionamos. Pero ahora vamos a imaginarnos que nos vamos a dar la licencia, nos vamos a tomar la molestia de imaginarnos que ahora la superficie no era la superficie plana,
sino que es una bolsa, y en esa bolsa entonces logramos meter toda una placa del capacitor. ¿Sí o no? Y entonces cuando metemos toda esa placa del capacitor, miren que la superficie ahora tiene esta geometría. Esta es la superficie que me está encerrando una de las placas del capacitor. Y viene, imaginemos esa bolsa así. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? Miren que la corriente empieza a ingresar por donde tenemos la frontera, ¿sí? Se mete por dentro de la frontera, pero acá tenemos un problema. Acá hay corriente, por acá hay corriente, pero a la bolsa, a la superficie, la corriente nunca la está penetrando. Y esa es una de las condiciones de la ley de Ampère. Entonces, si nosotros decimos, es que ahora voy a recorrer para determinar el campo en el punto 1 con el diferencial de desplazamiento. Yo aquí muy feliz y todo, y dije el diferencial de desplazamiento es este, esto es igual a, otra vez, igualitico, de teta, esto mide R1, entonces cuando yo me imagino que esto es mu sub 0 por la corriente que penetra, en este caso la bolsa, esta sería la frontera de la bolsa, esto sería esta trayectoria que otra vez era la trayectoria 1 de hecho. Y entonces aquí yo digo, listo, son paralelos, la magnitud entonces sale de la integral, me queda la integral del diferencial de desplazamiento, esto es mu sub 0 por la corriente que penetra la bolsa. Esto es el campo magnético o la magnitud, y entonces acá me queda 2pi por R1. Y aquí muy contento yo digo, bueno, entonces esto es mu sub 0 por la corriente que penetra la bolsa. Y me doy cuenta que la corriente que penetra la bolsa es 0. Y entonces ahora estoy más confundido, porque entonces otra vez, este término de acá tiene que ser distinto de 0, porque es el recorrido que estoy haciendo. Y entonces esto me estaría llevando incluso a pensar entonces que el campo magnético en el punto 1 sería 0. Y esto entonces, esto incluso es mucho más confuso. ¿Sí? Porque realmente, miren que ya habíamos dicho que el campo magnético en el punto 1 no era 0, era mu sub 0, ¿cierto? Era este término que teníamos aquí, mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Entonces allí fue donde Maxwell dijo, la ley de Ampère tiene un problema. La ley de Ampère hay que hacerle una corrección, porque no me está teniendo en cuenta que la membrana o que la superficie cuya frontera es la trayectoria que yo estoy recorriendo, no necesariamente tiene que ser penetrada por la corriente de cargas. Esto es una corriente de cargas. Las cargas se están moviendo generándome esta corriente aquí. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Maxwell? Maxwell tuvo una genialidad allí. Es una genialidad que la obtuvo solo a partir del conocimiento matemático y de esperar que ocurrieran simetrías y que la naturaleza se comportara de una forma simétrica. Vamos a expresar aquí las ecuaciones de Maxwell como las conocemos en este momento. Las ecuaciones de Maxwell, ¿qué es lo que nos decían? Por ejemplo, estaba la ley de Gauss. Y la ley de Gauss nos decía que el flujo eléctrico era ¿quién? La integral sobre una superficie cerrada del producto del flujo y el campo, y el área. Y esto era igual a la sumatoria de todas las cargas encerradas sobre epsilon 0, y acá le poníamos la constante de permitividad, la constante dieléctrica del material, en caso de que tuviéramos un material.
Entonces, ¿qué era lo que obteníamos? Un flujo de campo eléctrico igualado a un valor constante. Para el caso del magnetismo, nos aparecía una ecuación similar. Nos aparecía la ecuación que decía que el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada, una superficie que me encierra un volumen, esto era igual a cero. Y eso es lo que nos define que entonces el flujo neto por esa superficie es cero. Las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas. No hay monopolos magnéticos. Esas son todas las implicaciones que tiene esto. Mientras que las implicaciones que tenía esto era decir, las cargas son fuente de campo eléctrico. Yo puedo tener cargas puntuales, una sola carguita, y esa sola carguita me produce flujo eléctrico sobre una superficie que la está encerrando. ¿Sí? Vamos a la ley de Faraday. La ley de Faraday, ¿qué era lo que nos decía? ¿Quién recuerda qué era lo que nos decía la ley de Faraday? Que en la integral de líneas del campo eléctrico era igual a menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, algo así. Cierto, que yo podía tener una fuerza electromotriz inducida, y esa fuerza electromotriz inducida era una integral de línea de E.dl, y eso me producía cambios negativos del flujo magnético, ¿cierto? De la integral de B.dA. O al contrario, yo podía considerarlo, dice aquí, bueno, yo podía considerar que si tengo cambios temporales del flujo magnético, entonces voy a obtener una corriente, voy a tener una fuerza electromotriz. Pero cuando mirábamos la ecuación de Ampère, la ley de Ampère, ¿cierto? La ley de Ampère nos decía la integral de B.dl es mu sub 0 por la corriente que penetra. Se dan cuenta que allí hay falta como algo. Miren que acá, por ejemplo, teníamos flujo de campo eléctrico E.dA, ¿cierto? En una integral sobre una superficie cerrada, una superficie que me encierra un volumen. Acá tengo B.dA en una superficie o en una integral que me encierra un volumen. Igual a una constante, igual a una constante. Esa constante vale 0, pero es una constante. Con la ley de Faraday teníamos entonces integral E.dl. Acá tenemos integral B.dl. La integral es de línea del campo eléctrico y del campo magnético. Para la ley de Faraday teníamos cambios temporales del campo magnético o del flujo magnético, pero acá tenemos una constante. Entonces acá hay una cosa rara, ¿sí o no? Aquí, para que la naturaleza tuviera esa simetría, entonces Maxwell dijo, a esta ley de Ampère le está faltando algo. ¿Qué creen ustedes que le falta? ¿Qué creen ustedes cuál es el término que completaría esta tipo de simetría que tenemos aquí, entre estas dos leyes, entre la ley de Faraday y la ley de Ampère? Alguien que se anime a decir cómo podríamos cuadrar más o menos eso de tal manera que nos quede la simetría que veíamos en las ecuaciones de Gauss, o en las leyes de Gauss. Pues en el anterior se está relacionando con el cambio de flujo magnético. En este caso no es como un cambio en el flujo eléctrico o algo así. Tendríamos que buscarle justamente un flujo eléctrico, porque recuerden que nosotros dijimos el flujo eléctrico, ¿cierto? Es esa punto de A. Y entonces si yo hago que el flujo eléctrico cambie en el tiempo, entonces miren que esto empieza a tomar la forma, o sea, esta parte de esta expresión se empieza a parecer
por simetría de campos a esta parte de esta expresión. Listo. Y entonces no vamos a entrar en detalle de cómo fue que lo hizo Maxwell, porque de hecho Maxwell no tenía 4 ecuaciones. Maxwell tenía del orden de 20 ecuaciones para expresar sus ecuaciones de Maxwell. Cuando él presentó la teoría electromagnética en 1865, el paper que él publicó tenía 20 ecuaciones. Todas estas ecuaciones se podían resumir en estas 4, en las 4 ecuaciones que conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Pero ese trabajo fue posterior. Ese trabajo lo hizo otro matemático que se llamaba Heaviside, o de apellido Heaviside. Listo. Que también, obviamente, tenía un sentido matemático muy avanzado y fue capaz de darse cuenta que se podía simplificar, se podían sintetizar las ecuaciones sin perder el sentido de lo que Maxwell expresó. Entonces, ¿cómo nos queda ahora la ecuación, la ley de Ampère modificada por Maxwell? Entonces ahora esto se llama la ley de Ampère-Maxwell. ¿Sí? No como la expresó Maxwell, pero sí como la expresó este señor Heaviside. ¿Listo? ¿Cómo le quedó entonces esa expresión? Quedó una expresión de este estilo. Quedó la integral de b.dl. Entonces, miren que me queda la integral de línea del campo magnético. Entonces, en una superficie o en un lazo cerrado, es igual a mu sub 0. Conservamos la constante mu sub 0 por, acá nos queda la corriente, esta que teníamos en rojo. Entonces esta es la corriente que penetra la superficie. Pero esta corriente, vamos a llamarla la corriente de cargas. O sea, cargas que están en movimiento. Y esto más, entonces acá le puse un término adicional, más, volvemos a repetir el mu sub 0. Le ponemos ahora el cambio del flujo eléctrico. Entonces pongámosle por aquí, pongámoslo en otro color. El cambio temporal. Ahí. El cambio temporal del flujo eléctrico en una superficie abierta. Listo. Con la condición de que esta superficie abierta que tenemos aquí tenga como frontera este lazo cerrado que tenemos por acá. Entonces esto es la frontera. Listo. Y para que nos complete o para que nos queden las ecuaciones con las unidades adecuadas, porque miren que acá estamos multiplicando, aquí estamos tomando mu sub 0, que recuerden las unidades que tenía eran Faraday por metro. Sí, no recuerdo bien, espérenme un segundito, yo reviso cómo eran las unidades de mu sub 0, ya se me olvidó. Mu sub 0, ¿cuándo fue que lo introdujimos? Por allá cuando hablamos de la ley de Ampère. Y lo teníamos, ¿dónde era? Por aquí. Ley de Ampère. Mu sub 0. Mu sub 0. ¿Dónde nos apareció el mu sub 0? Las unidades. Mucho antes, ¿cierto? Lo hemos expresado así. Tesla por metro sobre amperio. ¿Sí?
Vamos hasta el final. Entonces mu sub 0. Veámoslo aquí. 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Listo. Miren que justamente si yo multiplico ese mu sub 0 por corriente, que va a estar en amperios, esto me quedaría en Tesla por metro. Pero por acá, este campo eléctrico, cuando se multiplica por el área, me va a quedar en voltios sobre metro, que son las unidades del campo eléctrico, multiplicado por el área, que son metros cuadrados. Entonces me quedaría voltios multiplicados por metro. Estas son las unidades que va a tener esto acá. Voltios por metro. Y esto tenía teslas por metro sobre amperio. Entonces, las unidades no serían consistentes para sumar este término que tenemos aquí con este término que tenemos acá. Entonces, la manera de completar esas unidades es poner allí epsilon 0, que es la constante de permitividad, y poner allí la constante kappa en caso de que tengamos un material con propiedades dieléctricas. Tenemos la constante de permitividad, la permitividad dieléctrica del material, la constante de permitividad en el vacío, mu sub 0, y ahora sí podemos sumar este término con este término y nos quedarían en términos de justamente el producto entre campo magnético y diferencial de longitud, que debería ser en teslas por metro. Hola, María. Juan, entonces, sí, entonces en este caso siempre vamos a utilizar ley de Ampère-Maxwell, o independientemente si hay capacitor o no capacitor, lo que sea, siempre vamos a usar esta fórmula, o solo cuando hay capacitores. Mira lo que está pasando. Acá tenemos esta condición. La condición de que haya cambios temporales del flujo eléctrico me hace emplear la ecuación completa. Si mi problema no tiene cambios temporales del campo eléctrico o del área, ¿cierto? De ese flujo eléctrico, todo este término se hace cero. Y mira que esto me vuelve nuevamente a la ecuación que conocíamos solo como la ley de Ampère. Listo. Y con esa segunda parte, como la relacionamos es con gaussianas y con superficies cerradas, pero en este caso es superficie abierta, ya no se puede asociar como con la gaussiana, que es igual a la carga encerrada, más, o sea, como ese tipo de relación, sino que ya se resuelve de otra forma. Llamémosla amperiana, ¿cierto? O sea, cuando estemos hablando de la superficie abierta, estamos hablando de la amperiana. Porque mira que la superficie abierta va a tener como frontera una trayectoria cerrada. Sí, o sea, gaussiana, considérala completamente cerrada y encerrando un volumen. Y amperiana, simplemente una superficie abierta. O sea que en este caso toca resolver esa integral, toca resolverla sobre esa amperiana, sí o sí toca resolver la integral. Sí, porque esta parte de la integral es sobre el lazo cerrado. Y este es el flujo en ese lazo cerrado, o en el flujo en esa superficie que me encierra ese lazo cerrado, ¿sí? No sé si es claro o si enredó un poquito más la cosa. O sea, porque, por ejemplo, para el CDA y digamos la forma de la bolsa, o sea, yo estoy tomando no sé, o sea, estoy tomando es la superficie como tal, la bolsa, o estoy tomando es el área que está encerrando ese lazo cerrado. Entonces, Donde yo como entonces que me enredo. eso es lo que vamos a mirar en este momento. Vamos a resolver, ahora que ya conocemos esta ecuación completa, la ley de Ampère-Maxwell, vamos a resolver el mismo problema que teníamos hace un momento, el problema del capacitor de placas paralelas, utilizando esta ecuación completa. ¿Listo? Listo, Juan. Y una última pregunta. En el caso de baterías, caso de resistores,
ahí no entra como hacer ese mismo análisis, como a mirar si hay campos alrededor de ellos, o eso no es, o sea, ya se sabe de paso que es cero. No, porque mira que en el caso de un resistor o de una batería, sí tienes desplazamiento de cargas, sí tienes Exacto. movimiento de cargas. Allí hay movimiento de cargas. Entonces, ¿qué es lo que no habría? Ni en las baterías ni en los capacitores no tendrías cambios temporales del campo eléctrico. Entonces simplemente puedes aplicar este término de acá. El flujo eléctrico no está cambiando en el tiempo. Ah, listo, Es perfecto, cuando gracias. tienes, es cuando tienes cambios del flujo eléctrico que tienes que tener en cuenta toda la ecuación. ¿Listo? Miremos ese problema que teníamos allí y analicémoslo a la luz de la ley de Ampère-Maxwell. Entonces tenemos aquí una de las placas, acá tenemos la otra. Dijimos que la corriente viene por aquí, va para allá, de la corriente que apuntamos ahorita en rojo. El mismo problema. Vamos a pararnos acá en el punto P1. Y en el punto P1 entonces simplemente tracemos la trayectoria que nos describe aquí, ¿cierto? Y hagámoslo justamente con la situación en la cual podemos poner una membrana plana. Vamos a membrana plana en amarillito. Y miren que con la membrana plana, entonces tenemos acá la corriente I penetra, pero no hay cambios temporales del flujo. Entonces toda esa ecuación esta ecuación de B en P1.dl igual a mu sub 0 por I que penetra, más mu sub 0 por epsilon 0 por kappa, por el cambio temporal de la integral de E punto de A. Entonces toda esta ecuación se nos convierte en que este cambio temporal del campo eléctrico es cero, y entonces nos vuelve a llevar a esta ecuación de acá. Y ya sabemos que con esa ecuación, el campo en P1 lo podemos encontrar entonces como mu sub 0 por la corriente que estaba en rojo sobre 2pi por, llamémoslo, R1. Es exactamente lo que ya sabemos resolver. Y ahí no hay ningún misterio. Con la membrana plana simplemente resolvemos la ley de Ampère. No Ampère-Maxwell, sino Ampère. Se nos convierte solamente en eso. Ahora miremos el punto P1. Vamos a duplicar esto. Lo traigo para acá. Entonces este es con membrana plana. Para P1. Ahora con membrana en bolsa. Para P1. Miremos cómo nos cambia la situación. Esto sigue siendo R1. ¿Sí? Y la membrana en bolsa ahora viene como por aquí. Listo. Entonces, esa es la bolsa que se me está generando. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Vamos a considerar que, primero, que no hay efectos de borde. Sobre la membrana en bolsa, voy a tener la proyección de la placa. ¿Por qué es importante la proyección de la placa? Porque lo que vamos a considerar es que justamente cuando hay una corriente, se me establece un campo eléctrico por acá. Dijimos que este capacitor
tenía un radio que creo que habíamos llamado R mayúscula, si no estoy mal, ¿cierto? Yo me devuelvo si lo llamamos R mayúscula en la clase anterior. Sí, R mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar? Que acá voy a tener un campo eléctrico entre estas dos placas. Pero también voy a tener entonces un flujo eléctrico. ¿De dónde me sale ese flujo eléctrico? Miren que yo estoy considerando que por esta membrana voy a tener, yo puedo considerar acá un diferencial de área que apunte justamente hacia afuera. Listo. Y entonces esa integral, la integral de b.dl, que no es otra cosa que la magnitud de b por 2pi por R1, ¿sí? ¿Va a ser igual a quién? Sabemos que la corriente que penetra, esto era mu sub 0 por la corriente que penetra. Esa corriente que penetra vale 0. Pero también teníamos, esto es más mu sub 0 por epsilon 0 por kappa por la variación en el tiempo de E punto de A. Y allí sí tenemos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Observen que el campo eléctrico que se establece aquí lo puedo considerar paralelo al diferencial de área. ¿Sí? Y entonces, este término de aquí, vamos a ponerlo por acá, campo eléctrico, en este caso esto es P1, esto es P1. El campo eléctrico en el punto P1 por 2pi R1 es igual ¿a quién? A mu sub 0 por epsilon 0 por kappa por... De aquí de una vez puedo sacar el campo magnético, el campo eléctrico y el diferencial de área y decir, esto no es otra cosa que el cambio de la magnitud del campo eléctrico. Yo escribo bien esto. Esto es magnitud de campo eléctrico en el tiempo integrado por el diferencial de área. ¿Cuál es el diferencial de área? La integral del diferencial de área sería la integral de toda esta región. O sea, sumar los diferenciales de área en toda esta zona que tenemos acá. ¿Cuánto me da eso? Eso me da igual al área o a la proyección del área de las placas sobre la bolsa. Eso es mu sub 0, epsilon 0, kappa, cambio de E con respecto a T, y esto es pi por R grande al cuadrado. ¿Sí? Y esto era la magnitud por 2pi R1. Listo. Y entonces, ¿cómo es el cambio del campo eléctrico en el tiempo? Entonces eso lo habíamos puesto por allá arriba en la clase anterior. Habíamos dicho que el campo eléctrico cambia con el tiempo con esta expresión. ¿Sí? ¿Sí la ven allí? Me la voy a traer tal cual. Copiar. Y la vamos a pegar aquí. Entonces, ¿cómo se me convierte ese término? Me queda la magnitud del campo magnético en P1 por 2pi R1 igual a mu sub 0, epsilon 0, kappa. Reemplazo esa variación temporal del campo eléctrico por I, pilas que este I además es la corriente en rojo. ¿Sí o no? Sobre
pi por r grande al cuadrado, kappa, epsilon 0, y esto por pi r grande al cuadrado. Empecemos a cancelar lo que se pueda cancelar. Podemos cancelar epsilon 0, podemos cancelar pi con pi, r2 con r2, kappa con kappa. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces que el campo magnético en el punto P1, la magnitud de ese campo es mu sub 0 por la corriente en rojo sobre 2pi R1. Y esto es justamente la misma expresión que obtenemos aquí. Miren que, voy a poner así. Miren que justamente si lo hacemos con la membrana plana o con la membrana en bolsa, llegamos exactamente a la misma expresión. Entonces, ahora ya tenemos uno de esos problemas corregidos, ¿cierto? El problema de que si medíamos el campo magnético en P1 utilizando la membrana en forma de bolsa, esto nos daba 0, no, esto no nos puede dar 0. Esto es incorrecto. El campo magnético es justamente el mismo que se calcularía con la ley de Ampere. ¿Listo? Y ahora, miren, hola. Perdón, otra vez interrumpo. No, En tranquilo. este caso no se podía usar la bolsa que cubriera las dos partes del capacitor, o sea, que cubriera todo el capacitor como tal. También podrías coger todo el Pues, capacitor como tal. y ahí ya no tendría que hablar de cambio en el flujo eléctrico, o sea, flujo eléctrico, sino que puedo de una decir que entra una corriente y sale una corriente, aunque haya una No, interrupción no, aparente. No. no entra una corriente y sale una corriente. La corriente entra a la región donde está la bolsa, pero no ha penetrado la bolsa. O sea, si tú pones, eso que me estás diciendo es hacer esto. Esta es la placa del capacitor, esta es la otra placa del capacitor y este es el hilo, ¿cierto? Eso que me estás diciendo es poner la bolsa, poner esto como frontera y la bolsa llevármela hasta acá. Exacto. Pero O ¿dónde sea, ¿dónde está el material de la bolsa? Eso es lo que te quiero mostrar. Mira que el material de la bolsa es este. Entonces la corriente realmente solamente está atravesando la bolsa en este punto. listo. Recuerda que siempre es, por eso hablamos de cómo penetra la corriente la bolsa o la membrana. Por acá no la ha penetrado, acá no hay penetración, simplemente pasa por el medio, pero no atraviesa el material. Listo, Juan, muchas ¿Sí? gracias. Entonces con esta concepción, miren que utilicemos este mismo dibujito, con esta concepción yo ya puedo resolver el campo magnético para esta situación. Pero, mejor aún, ahora ya tengo una herramienta que me permite determinar cómo es el campo magnético al interior de las placas del capacitor. ¿Cómo lo podemos hacer? Miren que esencialmente ahora tenemos esta situación. Puede ser el dibujito del capacitor. ¿Sí? Vamos a considerar entonces que por acá viene un conductor. Esta es la placa del capacitor y por acá viene la otra placa del capacitor. Conectado por aquí. Por acá no veo el conductor y por acá ya es otra vez. Lo estoy viendo. Listo. Entonces, tenemos la corriente que me carga el capacitor. Entonces, la corriente que me carga el capacitor, miren que me va a permitir hacer lo siguiente. Voy a correr esto un poquito más. Recuerden que la distancia entre las placas del capacitor simplemente es un término que no me afecta el campo eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico que se estableció allí es simplemente debido a la densidad superficial de cargas. Entonces, no nos asustemos de si moví el capacitor. Entonces, miren que aquí vamos a tener entonces el campo eléctrico en toda esta región. Y si yo quiero conocer, por ejemplo, con respecto a un punto cualquiera, ahora llamemos el punto
P2 por aquí. Miren que el punto puede estar incluso entre las placas, ubicado a una distancia, llamémosla R2. Entonces yo puedo establecer allí una membrana. ¿Cómo vamos a establecer esa membrana? Simplemente una trayectoria. Pongamos una trayectoria cerrada y pongamos una membranita en esa región. Otra vez, por analogía con lo que veníamos discutiendo, es si el campo magnético por acá va en esta dirección, ¿cierto? Entonces podríamos considerar que el campo magnético adentro también apunta en esta dirección. ¿Sí? También apunta de manera tangencial. Ese sería el campo magnético en el punto 2. Estando el punto 2 dentro de las placas del capacitor. Ahí claramente nos podemos dar cuenta que por allí no está pasando ninguna clase de corriente. Listo. Y entonces, este sería R mayúscula. Este sería R grande, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo podemos calcular el campo eléctrico dentro de ese capacitor? Miren que sería aplicar la ley de Ampère-Maxwell, P.dl, igual a mu sub 0 por la corriente que penetra. Ya sé que esto vale 0. Más mu sub 0, epsilon 0, kappa. Variación temporal del flujo eléctrico. Punto de A. Y entonces ahí observen que el problema, ¿cuál sería? Otra vez puedo decir, bueno, el campo magnético, bueno, no, ahora es el campo eléctrico. El campo eléctrico está apuntando en esta dirección. El diferencial de área que yo tome va a apuntar en la misma dirección. Entonces son paralelos. Y entonces, otra vez puedo sacar magnitud del campo magnético ahora en el punto P2, integral cerrada de dl. Esto es mu sub 0 por epsilon 0 por kappa. Puedo sacar la variación del campo eléctrico en el tiempo y me queda la integral del diferencial de área. Entonces estoy integrando en un lado la integral de línea y en el otro lado estoy integrando el diferencial de área. Esto es como si tomáramos entonces, recuerden, de teta, este diferencial de desplazamiento de L se me convierte en un ds y eso es R de teta. Y con ese radio que tenemos, entonces tenemos el radio R2. Eso me queda entonces magnitud del campo magnético en 2 por 2pi por R2 igual a mu sub 0, epsilon 0, kappa. La variación del campo eléctrico con respecto al tiempo. Esto me queda el área de esa región, de esa membranita que tomé allí. Y esa área es pi por r al cuadrado, por r2 al cuadrado, ¿cierto? Pi por r2 al cuadrado. Y el cambio temporal del flujo, el cambio temporal del campo eléctrico es este mismo que teníamos aquí. Era este que pusimos por aquí. Sería pi, sería la corriente sobre pi R2K epsilon 0. Entonces esto me quedó E sub 0, epsilon 0, kappa, la corriente sobre pi R2 epsilon 0, kappa. Esto queda así. Pi R2 kappa epsilon 0. ¿Sí? Y esto por pi R pequeñita al cuadrado. Y esto era
el campo en el punto 2. 2pi R2. Entonces miren que acá, cuando empiezo a cancelar, ya no se me va a cancelar todo como ahorita, sino que se me cancela este pi con este pi, epsilon 0 con epsilon 0, capa con capa. Puedo cancelar uno de estos R2 con uno de estos de aquí. Y entonces ahora me queda que el campo magnético, la magnitud del campo en 2, es mu sub 0 por, otra vez ponemos esta corriente, la corriente en rojo, la corriente I, sobre 2pi R grande al cuadrado, y acá multiplicado por R al cuadrado. Listo. Y si nos damos cuenta, entonces todo esto es un valor que es constante, y esto es una dependencia del radio que yo esté considerando, o sea, la dependencia con la posición. Entonces, si yo quisiera graficar el campo eléctrico, el campo magnético en esta posición, entonces, ¿qué sería lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrarnos con algo como de este estilo. La magnitud de B con respecto a R va a ser lineal en esta región hasta que llegue justamente al valor R grande, que es el tamaño de las placas. Y a partir de ahí empezará a decaer proporcional a ¿quién? Proporcional a 1 sobre R al cuadrado. Listo. Este máximo valor que alcanza por aquí es justamente cuando... Ah, no, esto es proporcional a 1 sobre R. Qué pena. Este máximo valor que alcanzaremos acá será justamente mu sub 0 por I sobre 2pi R. Listo. Esta parte... No entendí por qué reduce, ¿no debería antes? No debería antes... No, ¿cuál se toma? El del otro ejercicio, que no debería ser proporcional antes. ¿Proporcional a quién? A R. ¿En dónde? Para los valores mayores, para los valores Según mayores que el capacitor. Mira que ese es el tamaño del capacitor. Esta R me define qué tanto es el área que está cubriendo el capacitor. Entonces él empieza a aumentar a medida que tengo más carga. Pero ya después de que me salgo del capacitor, simplemente decae como 1 sobre R, que es como si fuera un hilo. Ya, o sea, ese valor que hallamos es solamente dentro del capacitor. Después del capacitor ya se asume el otro resultado. Eso. O sea, este término que encontramos aquí es justamente para esta región, o sea, para la región que cubre desde 0 hasta R grande, que es la región donde está el capacitor. Si yo me salgo de esa región, entonces ya no tengo más cargas que me le estén aportando cambios de campo eléctrico en el tiempo, y por lo tanto, entonces tendríamos el problema de que ya el campo magnético tendría que empezar a reducirse con la distancia. ¿Sí? Porque si no se estuviera reduciendo con la distancia, sino que siguiera aumentando, es como si estuviéramos hablando de que entonces por allá a una distancia muy larga todavía tendríamos un campo magnético considerable, y no, no es así. Listo. O sea, se Bien. toma como si fuera un hilo. ¿Entiendes? Entonces, listo. Exactamente. Sí, ustedes pueden realizar el ejercicio de determinar cómo sería el campo por aquí, un punto más grande, ¿cierto? Utilizando esta misma ley de Ampère-Maxwell. Listo. Bien. Entonces, Juan, hola. ¿qué limitaciones tiene esa superficie? O sea, puede estar penetrando el vacío y material hecho de otra cosa al mismo tiempo. Sí. ¿Y Sí, qué tal si puede. ahí en vez de esa superficie en P2 se Sí. hubiese utilizado algo así como un cilindro y que la tapa está en uno de los lados de donde hay alambre? Lo que O tienes que sea, como tener un vaso. como si fuera un vaso.
¿Cómo así? Sí, o sea, ahí en ese caso el campo eléctrico, el flujo ahí no sería, no tendría flujo eléctrico en la superficie, A ver si te pero sí estoy, estaría encerrando un alambre. a ver si te Sí estoy, tendríamos el mismo resultado. a ver, yo miro a ver si te estoy entendiendo. O sea, estamos considerando esta situación. Ya tenemos las dos placas, ¿sí o no? Hilo, hilo, ¿sí o no? Y queremos conocer el campo en este punto. Esa es la posición donde yo quiero conocer. Entonces, ¿cuál es la superficie de la membrana que estás planteando? Primero la trayectoria La trayectoria sería como una adentro. circunferencia. Ajá. O sea, pongamos la trayectoria adentro. Listo. Ajá. Y luego Y, la bolsa que sea como un vaso cilíndrico que salga hasta afuera, atraviese la ajá, sí. y entonces que tenga simultáneamente. No tendría simultáneamente nada. ¿De qué estamos hablando? No. Ajá. ¿Cuál es la inquietud? Si vamos a obtener el mismo O sea, resultado. ese procedimiento sí daría lo mismo, o sea, porque en ese caso ya me ahorraría la integral y tendría otra vez una corriente que yo sí enseguida no tengo que, o sea, ya la tengo. Sí tendría lo mismo. A ver. O sea, ahí no habría que hacer, hallar ese cambio o esa segunda término que es el cambio del flujo eléctrico, cambio eléctrico, bueno, sí, se me olvida el nombre, Porque acá vas a sino que se tener. toma de una vez la corriente que está entrando y la corriente que está saliendo. Acuérdate que no hay corriente entrando y saliendo. Solamente la corriente que atraviesa. Allí no tienes una Bueno, corriente que sí, esté entrando y obviamente. saliendo, ¿sí o no? Eh, Aquí tienes la corriente que penetra, que va entonces en esta dirección, ¿sí o no? Me ahorro ese término. A ver, no sé, no he hecho ese problema, la verdad. No he hecho ese problema. Pero entonces acá tendríamos, cuando yo evalúe esta trayectoria, no sé, está bueno para el parcial, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Es que tal si yo no lo resuelvo en ese momento y no que ustedes lo resuelven. ¿Mm? Juan, pero es que ahí no se puede hablar de que hay un cambio en el flujo Ahí no o un tendríamos. cambio porque es que se supone que es sobre precisamente esa bolsa y la sección de la bolsa que está dentro del capacitor viene a ser el diferencial de área sería perpendicular ahí al área, ¿no? Sí, Pues, allí no tendríamos, es que de hecho, eso es yo creo que lo que Eduardo está trayendo aquí a colación, es que esta trayectoria aquí yo la puedo recorrer. Y acá tendría el, el que, acá tendríamos solamente la corriente que penetra. Sí, la corriente que penetra solamente penetraría por acá. Sí, en ese caso, miren que recorrer esta trayectoria, ¿qué me daría? Me daría 2pi sobre R, 2pi por R, 2, no sé. Es posible que no funcione de esa manera. Tengo que revisarlo. Voy a revisarlo y si lo encuentro interesante lo ponemos para el parcial. Listo. ay, no, Juan. O No, sea, no, la no. gracia es que eso simplificaría los cálculos. Eso es bueno. Habría No, que no, no, no. mirar. Si se demuestra que lo simplifica porque se nos va a complicar, no, Juan, por favor, no. Bien. Entonces aquí, justamente para que culminemos, hagamos entonces una recapitulación de esas ecuaciones de Maxwell, como el cierre. Tenemos entonces la primera ecuación de Maxwell, que era la ley de Gauss. La ley de Gauss para el campo eléctrico. La ley de Gauss para el campo eléctrico nos decía entonces que el flujo eléctrico, que expresábamos nosotros como la integral sobre una superficie cerrada, hablemos de que superficie cerrada es aquella superficie que está
encerrando internamente un volumen del flujo eléctrico, E punto de A, tendría que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, y a esto lo multiplicamos por la constante dieléctrica kappa para incluir los casos en los que tuviéramos un material. Entonces esto es una superficie cerrada y esto es la carga encerrada en el volumen. ¿Sí? Teníamos lo que se conoce como la ley de Gauss para el magnetismo. Que nos dice el flujo magnético, que otra vez será simplemente la integral sobre una superficie cerrada de B punto de A, es igual a 0. Teníamos la ley de Ampère-Maxwell, esa la acabamos de encontrar o de completar. Entonces la ley de Ampère-Maxwell nos decía que si yo recorro en una integral de línea el producto punto entre el campo y esa trayectoria, o el diferencial de desplazamiento, esto tenía que ser igual a mu sub 0 por la corriente que penetra, más mu sub 0, epsilon 0, kappa, por los cambios temporales del flujo eléctrico. Con la condición de que esto es una trayectoria cerrada y esto es una superficie abierta. Y esto es la frontera. La trayectoria que sigo es la frontera de la superficie abierta. ¿Listo? Algo que olvidé mencionar es que a esto lo llamamos, a esto de aquí lo llamamos la corriente de carga, ¿cierto? A este término de acá, que acompaña ese mu sub 0, también recibe un nombre, se llama corriente de desplazamiento. Sí, ese es el término que recibe. Entonces, para indicar que también es se comporta como una corriente y que de alguna manera nos da idea de cómo cambia el campo eléctrico en un material con un cierto índice o una cierta constante dieléctrica, ¿cierto? Una cierta permitividad. Y por último, tenemos la ley de Faraday. Y la ley de Faraday nos decía que tendremos fuerzas electromotrices o que tendremos cambios en una trayectoria cerrada y que eso ocurrirá como consecuencia de oponerse a los cambios del flujo magnético. ¿Sí? Recuerden que este menos nos hablaba de la oposición, este menos venía entonces de Lenz y de hablar de que si tenemos cambios en el flujo magnético, entonces tendremos corrientes o tendremos un campo eléctrico en una trayectoria cerrada. Otra vez, acá tenemos una trayectoria cerrada y acá tenemos una superficie abierta con la misma condición que tendríamos en el caso de la ecuación o de la ley de Ampère-Maxwell. Esto es la frontera. Bien, esto que tenemos aquí, estas 4 ecuaciones, son las ecuaciones de Maxwell en su forma integral. ¿Sí? Las estamos expresando con integrales. Para quienes estén interesados, también hay una manera de convertir estas ecuaciones
a las ecuaciones en forma diferencial. Es decir, expresándola como utilizando unas ciertas propiedades vectoriales, convertirla en una forma de campo diferencial. ¿Listo? Se sale eso del alcance del curso, pero si quieren verlo, pueden encontrar allí en el canal de YouTube en el que estoy montando las clases, pueden encontrar cuando dicté el curso en el 2022, dicté el curso e hice unas clases adicionales para algunos estudiantes que estaban interesados. Entonces allí lo primero que hicimos fue convertir en esas primeras clases extra, convertimos las ecuaciones de la ley, de las ecuaciones de Maxwell, de su forma integral a la forma diferencial. Entonces explicamos cuál era el procedimiento para llegar o para realizar ese cambio. Y también en el curso de óptica, que también está allí montado, que estoy dictando en este semestre, dedicamos una clase también a hacer esa transformación. ¿Listo? Bien, muchachos, con esto entonces concluimos el tema del curso. Les agradezco mucho su participación, a quienes se estuvieron conectando y participando de manera activa, a quienes estuvieron allí también conectados, así no participaran mucho. Y los espero entonces la próxima semana para la evaluación. Listo, Juan, muchas gracias. Con gusto. Juan, le puedo hacer una pregunta. Entonces, en el caso, digamos, que el capacitor tenga parte dieléctrico, simplemente tenemos la K de ese dieléctrico, ¿cierto? En la fórmula. Y digamos, si hay dos, tendríamos esa separación según el dieléctrico y se integra es con los valores que tenga esa región. Sí, tendrías que considerar entonces aquí cuando tengas esta integral de superficie, ¿cierto? Esta integral del flujo, es posible que entonces el dieléctrico esté cambiando según la posición del área. Entonces eso simplemente sería meter esto aquí adentro. Ah, listo. Y separaríamos entonces las integrales según donde esté, como para un dieléctrico, para el otro. Serían Sí, sí. entonces dos integrales. Sí, simplemente, o sea, sigues las reglas de la matemática de integrales. Y es que una integral sobre una región completa la puedes dividir en integrales que se suman una con otra. Listo, Juan, muchas gracias. Listo. Que estén bien entonces.